Ya, hoy día vamos a atacar todo lo que es el segmento de colon, tres clases importantes, ¿no? Vamos a tocar enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de colon y por último la enfermedad diverticular de colon, que ha cambiado desde el año 2020 el enfoque de la fisiopatología y su tratamiento. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿me escuchan, no, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, se escucha, Ya. doctora. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad poco prevalente acá en Perú, en América Latina. Sí es cierto que en Argentina hay un poco más de prevalencia, pero es por el origen, los ancestros que ellos tienen, ¿no? Siempre hay mayor prevalencia en lo que son los países nórdicos, Australia, América del Norte, y en gran parte también por la migración que ha habido, ¿no? Si estamos en Perú, nosotros, un paciente que tiene diarrea, sangrado, dolor abdominal, lo primero que vamos a pensar es que está con una enfermedad infecciosa antes de pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, ustedes estando en Perú van a tener que pensar en la enfermedad inflamatoria intestinal en el último de sus recursos, en la última parte de su algoritmo diagnóstico, ¿no? Y ya más o menos lo hemos visto con el conversatorio clínico. La etiología en realidad sigue siendo un poco de muchas cosas a la vez. Muchos dicen que tiene una rama autoinmune, ya que nuestro mismo cuerpo nos lo produce. Muchos dicen que es después de algún cuadro infeccioso, que por algún mecanismo el cuadro nuevamente empieza a producir daño contra el organismo, y otros que dicen que también, pues como toda enfermedad, tiene una parte genética. Y ahora hay una tercera teoría en la cual está muy relacionado con la dieta, tanto esto con lo que es el cáncer de colon, que hay muchos que postulan lo que es el intestino permeable, ¿no? Son teorías que se están desarrollando y que, si ustedes se dan cuenta en la práctica, sí podría tener algo de lógica lo que tratan de explicar. Esto es lo que les mencionaba, miren la epidemiología, lo que está en rojo, donde hay más. Miren los países nórdicos, Italia, Australia y América del Norte, ¿no? La parte del Perú, África, poca prevalencia, será porque la migración europea no ha sido mucho acá, será porque no lo estudiamos, puede ser mucho de ambas cosas, ¿no? En realidad. Ahora, la enfermedad inflamatoria intestinal está compuesta básicamente por dos enfermedades. La colitis ulcerativa, que como su nombre lo dice, abarca todo colon, y lo que es la enfermedad de Crohn, la prima hermana de la tuberculosis, que eso le preguntan bastante en lo que es el examen de admisión a residencia. Entonces, la colitis ulcerativa me va a dar signos inflamatorios de lo que es el colon. Puede ser sangrado, puede ser diarrea, baja de peso y signos inespecíficos que pueden confundirse con cualquier otro tipo de patología. Donde más le va a gustar estar a la colitis ulcerativa afectar siempre es la parte izquierda, miren acá. La parte distal del recto, el sigmoides, la parte del descendente, miren, siempre afecta en mayor proporción. Puede afectar, claro, todo el colon, sí, hasta el transverso, y cuando afecta todo el colon, sí es por una forma fulminante severa. Ahora, ¿cómo es el curso de la enfermedad? La mayoría de estas personas cursan con periodos crónicos intermitentes, o sea, un tiempo que está aquiescente la enfermedad y otro tiempo que está activa. Lógicamente, lo que el médico prefiere es que la enfermedad esté el más tiempo posible quiescente, para evitar, pues, que haya complicaciones, que terminen la exéresis del órgano, y a mayor quiescencia, la calidad de vida va a ser mejor para el paciente, ¿no? Muy pocos son aquellos que son fulminantes, y una crónica continua también es muy poca la presentación. En realidad, la colitis ulcerativa, ¿cómo llego al diagnóstico? Dado que les he dicho que se puede confundir con cualquier otra enfermedad, se llega a diagnosticar con la suma de todo lo que nosotros podemos encontrar en el paciente, desde el examen clínico, algunos exámenes auxiliares como los anticuerpos PEANCA, que están muy asociados con esta enfermedad, los exámenes endoscópicos. Básicamente en esta enfermedad es solamente colonoscopía, y la biopsia que yo puedo tomar en lo que encuentro en la colonoscopía, ¿no? Cuando yo sumo todo, es que yo puedo decir que estoy frente a una colitis ulcerativa, y aún así, en nuestro país es muy dudoso, incluso muchas veces tenemos que llegar a hacer una junta de patólogos, porque los patólogos lógicamente pues tampoco ven mucho esta patología, entonces tenemos que llegar a un conjunto a una junta médica que nos pueda confirmar que realmente estamos frente a una colitis ulcerativa, ¿no? En la mayoría de los casos, siempre lo que
se piensa es principalmente infecciosa. ¿Y qué me diferencia a mí una colitis infecciosa de una colitis ulcerativa? Básicamente lo que a mí me va a diferenciar es la presencia de plasmocitos basales y la depresión de células mucosas. Muy al margen de lo que también voy a encontrar yo en lo que son las colitis infecciosas, que es alteración de, de las criptas, microabscesos en criptas, disminución de la densidad de criptas, acortamiento del cuello de las criptas. Todo eso lo puedo ver en la parte infecciosa, y lo que a mí me va a diferenciar es que haya plasmocitosis basal y disminución de las células mucoides. Eso siempre hay que tener en cuenta en el momento en que el patólogo nos describe, ¿no? En el momento que hace el informe. Y una vez que yo ya llegué a este punto, tengo que decir muy bien, ¿frente a qué brote estoy de mi paciente? ¿Estoy frente a un brote leve, un brote moderado, un brote grave? Dependiendo de eso es que yo voy a hospitalizar a mi paciente, y va a estar o en comunes, va a estar ambulatorio, o va a estar en UCI, ¿no? Porque necesito una vigilancia más próxima. Hay muchos índices que se usan. Los que más usamos en la práctica es el índice de True Love, que ustedes están viendo acá. Miren acá, combinan varios signos, síntomas, sangre en S, frecuencia cardíaca, temperatura, hemoglobina, BCG. En realidad, de procesos inflamatorios, ¿no? Leucocitos, potasio, albúmina, y a cada uno le da un puntaje dependiendo de lo que encuentran en cada examen. Siendo así que si yo tengo menos de 11, no está inactivo. Si está entre 11 y 15 es leve, y si es moderado, está entre 16 y 21, y lógicamente brote grave que necesita hospitalización y vigilancia próxima, más de 21. Esto ya lo mencioné. ¿Cuál es el objetivo de un paciente que tiene colitis ulcerativa en el tratamiento? Básicamente es tener mayor tiempo de quiescencia, que no tenga ningún síntoma, para yo evitar que ese paciente llegue a la exéresis del órgano afectado, que en este caso es el colon, que él tenga mejor sobrevida, evitar que llegue al tratamiento quirúrgico, y básicamente es lo que yo espero con el tratamiento. Ustedes acá están viendo la colitis ulcerativa. Lo que se usa es una pirámide de fármacos en cuya base, en la más amplia, que es la base, están los aminosalicilatos. Suelen responder a aminosalicilatos. Si no mejoran, pueden ustedes instaurar corticoides. Rápidamente vigilan ustedes si responde o no a los corticoides, y pueden pasar a inmunosupresores. Y si lamentablemente no responde a inmunosupresores, ustedes pueden agregar terapia biológica. Lógicamente que en esta patología, al tener todo el colon dañado, con una anoxia que muchas veces está constantemente atacando la mucosa, puede haber sobreinfección de otros patógenos. Entonces yo tengo que contemplar ahí probablemente el uso de antibióticos. Entonces, si yo estoy en un brote leve y solamente está afectándome la parte distal, recto y sigmo, por decirlo de alguna manera, tengo que darle pues fármacos que puedan llegar de manera local, ¿no es cierto? Entonces le daré los antiinflamatorios del colon, que en este caso son los aminosalicilatos. Le daré a través de espuma, a través de enema, a través de supositorio. Si no me responden, yo ya podré pasar a vía sistémica, y los pacientes suelen mejorar, ¿no? Con estos tratamientos. Si tengo una colitis ulcerativa extensa, ya la cosa cambia. Probablemente yo voy a tener que pensar en dar los fármacos de manera sistémica, de manera endovenosa, asociado a los que ya estoy dando por terapia local. Si no mejora rápidamente, contemplar a lo que son los corticoides. Y los corticoides yo pues no los voy a dar de por vida esperando a que responda. Más o menos tomo un lapso de 3 días y hago nuevamente un índice de True Love para valorar si mejora o no mejora. Si no mejora, rápidamente paso a lo que son los inmunosupresores, y ya dejaría de ser pues una colitis ulcerativa extensa de tipo leve, y probablemente ya sea una moderada yendo para una severa. En aquellos pacientes que yo ya tengo que tienen una colitis ulcerativa grave, primero tienen que estar hospitalizados, no hay otra forma. Tienen ustedes que monitorizar los eventos adversos que pueden haber con la ingesta de los fármacos y del tratamiento. Por eso se hospitalizan los pacientes. Son pacientes que son inmunosuprimidos. Como yo les decía, ¿no es cierto? Ustedes tienen que valorar a través del índice de True Love, o a través de la escala de Oxford, más de 8 deposiciones o más de 3 deposiciones con o sin PCR que esté elevada en 45. Quiere decir que este paciente no está respondiendo a lo que son los corticoides. Pasar rápidamente a los inmunosupresores, que puede ser ciclosporina o aciatropina. Y si no mejora rápidamente,
pensar en los inmunomoduladores. Si no mejora, señores, la única respuesta, el único tratamiento para ese paciente lamentablemente va a ser pues la resección del colon, ¿no?, del segmento afectado. ¿Cuándo irá un paciente a tratamiento quirúrgico? Cuando tiene algún tipo de evento adverso a los fármacos que uno le da, farmacoresistencia, farmacodependencia, que ya haya desarrollado algún tipo de displasia, de cáncer, aquellos pacientes que hayan debutado con un ataque fulminante en el cual ustedes han encontrado colon tóxico, han encontrado perforación, han encontrado hemorragia, esos pacientes deben ir a tratamiento quirúrgico porque lamentablemente no hay otra forma de ayudarlos. Estos pacientes, si no tienen el periodo de quiescencia muy largo, lo que se ha visto es que estos pacientes que tienen periodos de quiescencia muy corta, quiere decir que la noxa, lo que altera la piel, la mucosa del colon, está ahí constantemente y por lo tanto va a ir produciendo cambios a nivel celulares, produciéndose lo que nosotros ya conocemos como displasias leves, displasias severas, cáncer, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes, lo que se hace al 8º año del diagnóstico es una vigilancia, hacer un screening para cáncer de colon, ¿no? Ir sacando cada 4 centímetros biopsia de las paredes del colon, tratando de buscar displasia o algún tipo de neoplasia intramucosa. Hasta ahí tenemos todo lo que es la enfermedad de colitis ulcerativa. Ahora pasamos a la prima hermana de la tuberculosis, que es la enfermedad de Crohn. La prima hermana de la tuberculosis también da síntomas muy inespecíficos, van a dar lo que es el dolor abdominal y pérdida de peso, básicamente porque estos pacientes suelen fistulizar, o sea, no pierden superficie de absorción, por eso es que bajan mucho de peso. Asociado a todo lo que ustedes pueden ver ahí de manera específica en cualquier otro tipo de enfermedades, va a haber diarrea, puede haber patología anal, como también se ha visto en los pacientes que tienen tuberculosis. ¿No recuerdan ustedes que América del Sur, a la cabeza Brasil, y le sigue Perú, son zonas endémicas pues, de tuberculosis, por eso es que muchos médicos que hacen infectología en el extranjero vienen a ver esas patologías acá al Instituto Tropical, ¿no? Porque ellos no tienen tuberculosis en su país, o muy pocos lo ven. ¿Dónde le gusta estar a la enfermedad de Crohn? Tan igual como la tuberculosis, en el intestino delgado, en la parte distal, en el ilion terminal, ¿no es cierto? Le va a gustar también estar en el colon, le va a gustar también estar en otras partes del tubo digestivo, porque puede afectar desde la boca hasta el ano, eso no se olviden, ¿no? Pero en menor proporción, pues en estómago y duodeno. Donde más le va a gustar y que siempre se va a confundir con la tuberculosis, justo es en el hilo terminal. Ahora, ¿cuál es el curso de esta enfermedad? Estos pacientes suelen fistulizar, como ya les he dicho, fueran a hacer fístula de intestino delgado, intestino grueso, entre intestino delgado, haciendo que la superficie de absorción disminuya y estos pacientes se desnutran, ¿no? Puede haber después de la cicatrización estenosis, hacer de manera obstructiva, sí, y una manera mixta ya muy poco, ¿no? Pero generalmente lo que ustedes van a ver en una enfermedad de Crohn, fístulas y abscesos como la tuberculosis. Tan igual como la colitis ulcerativa, al ser una enfermedad poco prevalente acá, con muchos factores confusores, en realidad va a ser ustedes tenerlo en el último algoritmo de sus diagnósticos que ustedes tengan para un paciente. Van a tener que sumar todo lo que todo lo que encuentren en su paciente, el examen clínico, algunos exámenes auxiliares como los anticuerpos ASCA, que están muy asociados con esta enfermedad. El examen endoscópico, dependiendo de cómo se manifieste, si tiene síntomas digestivos altos, le harán una endoscopía. Si tiene bajos, le harán una colonoscopía. Si tiene intestino delgado, le harán una cápsula endoscópica o una enteroscopía, ¿no? Sumado con los hallazgos histológicos que ustedes van a recabar en estos exámenes endoscópicos. ¿Qué me va a diferenciar de la tuberculosis o qué es lo que yo espero encontrar? Miren, la inflamación transmural, es decir, que coge mucosa, su mucosa serosa, por eso le dicen transmural, a diferencia de la colitis ulcerativa que solamente coge mucosa y su mucosa. Lo que me va a diferenciar de la tuberculosis es la presencia de granulomas no calcio que van a estar en la mucosa. Eso es importante y aún así, como les digo, señores, igual como la anterior, muchas veces hay que
hacer una junta médica con los patólogos, ¿no? Para que nos puedan ayudar ellos. ¿Cuáles son las complicaciones? Al haber pues una inflamación, fístulas, van a producir estenosis, va a haber úlceras. En la enfermedad perianal puede debutar tan igual como la tuberculosis, abscesos macroscópicos, ulceraciones, ¿no? Fístulas, a las cuales ustedes van a ver drenaje de sustancias muchas veces purulentas, ¿no? Una vez que yo haya llegado ya a lo que es, estoy frente a un paciente que tiene una enfermedad de Crohn, usamos esta escala que es mucho más engorrosa, contempla signos y síntomas y a todo esto le da un puntaje y sobre eso tenemos que multiplicarlo con un factor. Recuerden pues que las escalas, cuanto más sencillas es más fácil de recordar, ¿no? Por lo menos en mis tiempos, pero ahora con tantas aplicaciones a la mano del celular ustedes va a ser mucho más sencillo, ingresan los valores y en realidad pueden sacar mucho más fácil frente a qué tipo de actividad o brote están. Miren, si está entre 150 y 250 es leve, entre 250 y 350 moderada y más de 350 es severa. ¿Y esto en base a qué? ¿O cuál es el fin? Determinar si mi paciente va a ser ambulatorio o si va a estar hospitalizado, ¿no? Nunca se olviden de eso. Ahora, esta es una enfermedad mucho más difícil de manejar. Se prefiere muchas veces hacer desde la punta de los fármacos de la pirámide que vimos en la colitis ulcerativa, es decir, empezar desde arriba de la cúspide de lo que son los biológicos e ir desescalando, ¿no? Es, como les decía, es bastante difícil de tratar en estos pacientes, hay que monitorizar una respuesta muy cercana. Y miren, donde más le gusta afectar la enfermedad de Crohn y que más nos atañen a la clase, mira, a nivel ileocecal, ilium terminal, y puede coger válvula, a nivel del colon, a nivel del ano, tan igual como cuál, como tuberculosis, ¿no? Dependiendo si estamos frente a un brote leve o moderado, en ambos casos, lo que se prefiere monitorizar es a través de la calprotectina fecal en estos pacientes generalmente que son europeos. Suele haber esto, acá no tenemos calprotectina fecal, ¿no? Para ver si hay algún tipo de respuesta. Y miren en lo que es la manifestación ileocecal, en leve empiezan de frente muchas veces ya no con lo que son los antiinflamatorios que solíamos usar en la colitis ulcerativa, pasan de frente a lo que son los corticoides y de manera moderada o severa rápidamente pasan a lo que es el infliximab. Básicamente lo mismo lo pueden extrapolar ustedes a lo que es el colon y a lo que es la manifestación anal. Miren, en esto sí suelen un poco extrapolarlo con lo que es la colitis ulcerativa, porque han visto que puede haber respuesta con los aminosalicilatos, pero si no ven una mejoría, una respuesta clínica entre 3 y 4 meses, no demoran mucho, no lo piensan mucho, los europeos pasan rápidamente a corticoides, lo evalúan en 3 días y no mejora rápidamente infliximab. Y si están frente a un cuadro severo, de frente van infliximab, señores, ellos no van trepando a través de los aminosalicilatos, los corticoides, ¿no? Si es severo, moderadamente severo, pasan de frente a lo que son los biológicos. En lo que es la manifestación perianal, básicamente va a ser como va a haber manifestación de macroabscesos, lo que se prefiere hacer es un curetaje primero y en simultáneo pueden dar tratamiento antibiótico y intentarlo también con lo que son muchas veces de manera de frente, como les digo, pueden ir a infliximab, ¿no? Básicamente el manejo es como ustedes lo están viendo, no pierden mucho tiempo en la enfermedad de Crohn, básicamente van, como les decía, ¿no? El top down, empiezan desde arriba y van desescalando. Cuando llegarán a tratamiento cuando tengan complicaciones, cuando tengan megacolon tóxico, cuando se hayan perforado, cuando hayan sangrado, en pacientes que tienen fístulas que les disminuye la superficie de succión, lógicamente van a tener pues, que hacer esa resección de ese segmento para que nuevamente el paciente pueda recuperar. Recuerden que la nutrición es muy importante y a menor albúmina quiere decir que el paciente está más inmunosuprimido y no va a poder responder al tratamiento instaurado, ¿no? Simplemente cuando no responden, a pesar de todos los esfuerzos al tratamiento que le hemos dado. ¿Hay algún tipo de manifestaciones fuera de lo que es el tubo digestivo? Básicamente, intestinos, sí. Se ha visto que está muy asociado, como tiene una rama autoinmune, que está muy asociado con hepatitis autoinmune, con la
la colangitis esclerosante primaria con el colangiocarcinoma, ¿no? En estos pacientes también se suele hacer un screening tratando de buscar lo que son enfermedad inflamatoria intestinal, muy al margen de lo que ustedes también están viendo ahí, ¿no? Que son la litiasis vesicular y el hígado graso. Pero nunca se olviden en estos pacientes que debutan, que pueden tener, entrar a la admisión de un hospital por estas causas, tienen que también ustedes descartar la presencia de alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Ya como última parte, señores, recuerden básicamente el espectro de esta enfermedad es colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. En realidad, la clínica va a depender del segmento que afecte. Lógicamente, en colitis ulcerativa todo lo que es colon, y en la enfermedad de Crohn desde la boca hasta el ano va a depender qué síntomas de. El diagnóstico es una suma de todo, o sea, en realidad no hay nada patognomónico para esta enfermedad. El tratamiento, básicamente, como ustedes lo han visto, puede ser con antiinflamatorios, los aminosalicilatos, los corticoides, la terapia biológica, el infliximab, ¿no? El tratamiento quirúrgico va a depender de la presentación y la severidad. No se olviden nunca que la colitis ulcerativa afecta a mucosa, submucosa, y básicamente lo que me va a diferenciar de la colitis infecciosa es la presencia de plasmocitosis basal y depresión de las células mucoides. Y en la enfermedad de Crohn, lo que ustedes van a ver es que es transmural y que hay granulomas no calcio, ¿no? Eso es básicamente el mensaje para lo que es esta clase. Señores. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente. ¿Ven la diapositiva, señores? Sí, doctora. Ya. Perdón. Ahora tenemos lo que es el cáncer de colon. Hay muchos factores de riesgo que están relacionados con esta enfermedad. Entre ellos ya está, probablemente ya para las próximas clases empieza a cambiar las diapositivas. Está muy relacionado con lo que es la microbiota intestinal, que es lo último que está viéndose, que la microbiota no solamente tiene que ver con todo lo que son las neoplasias, sino la disregulación hormonal, las disbiosis, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta enfermedad que vamos a tocar. Es una enfermedad prevalente, claro, a nivel mundial hay mucha prevalencia, y en Perú no es la excepción, ¿no? Aquí lo que ustedes están viendo, miren, en ambos, tanto en hombres como mujeres, es bastante común. Miren en esta diapositiva cómo va ascendiendo la incidencia y la prevalencia del cáncer de colon. Como les mencionaba, hay factores de riesgos. El que estamos viendo ahora es el factor demográfico, en el cual dice que pacientes más de 50 años, que sean negros, que sean hombres, van a tener una mayor predisposición, mayor riesgo relativo a lo que es un cáncer de colon, ¿no? Hablan del patrón migratorio, es decir, de zonas donde no son prevalentes de cáncer de colon a zonas donde hay más prevalencia, y en realidad está en relación con los hábitos alimenticios y ambientales que hay hacia el país donde ellos se mudan, ¿no? A donde migran. Dentro de los factores biológicos, ya sabemos que los adenomas en aquellos pacientes de 50 años van a ser más propensos a presentar estos, y ahora lo que se está viendo es que antes al cáncer de colon le gustaba solamente la parte izquierda, la parte distal. Ahora lo que también se ve es que está afectando en la parte proximal, es decir, está migrando, ¿no? Una migración proximal. Ahora no solamente lo vemos en la parte izquierda, sino también en la parte derecha. Dentro de los factores ambientales, perdón. Ya nosotros conocíamos lo que es el consumo de todo lo que es procesado, ¿no? Todo lo que es procesado siempre trae alteración a nivel celular. Antes este cáncer de colon no era muy prevalente. Desde que empezó lo que son las carnes y los alimentos procesados, que tienen más o menos 70, 80 años, hemos visto como todas las neoplasias han ido subiendo e incrementándose, no en todos los países, ¿no? Entonces, en realidad,
regresar a nuestros orígenes, regresar al consumo de de nada de lo que sea procesado, nada de lo que sea comida rápida. El azúcar, como ya les repetía yo, no es ningún alimento esencial, es más, no deberíamos ni consumirlo, tratar de consumir todo de manera natural, cocinado en casa, que tenga los mínimos preservantes, consumir productos fermentados, que es lo que a la hora es la tendencia por la presencia de lo que son los microorganismos que van a favorecer eh, la microbiota saludable intestinal, es lo que ahora se está estudiando, ¿no? La resistencia a la insulina tiene que ver mucho con estos cambios. Esta resistencia a la insulina provoca obesidad, provoca hipertensión, provoca diabetes, y estas enfermedades cuyo origen es la resistencia a la insulina generalmente va a estar asociado con la presencia de estos cánceres. Entonces, evitar todos estos productos que causan resistencia a la insulina, tratar de ayudar a los pacientes obesos, regresando a la dieta que antes hemos estado consumiendo sin tanto uso de procesados, ir a la causa de lo que produce esto. Ya estamos viendo, señores, que la resistencia a la insulina, debido a la dieta que nosotros ingerimos, es la gran causante de muchas patologías y entre todo esto lo que estoy mencionando, la presencia de cáncer de colon, ¿no? Por eso ustedes siempre deben promover la alimentación sana, no balanceada, ojo, porque la balanceada siempre les va a decir, no, si comes poco azúcar, o si comes un pastel, o si comes un poquito de carbohidrato procesado, no va a pasar nada, no. La alimentación es saludable, no balanceada, señores. Ya. Entonces, como ustedes están viendo ahí, ahora, lo que también se ha visto, y esto es conforme a lo que estoy leyendo ahora, es que el ejercicio evita la resistencia a la insulina. Entonces, el ejercicio sería una terapia para evitar que se produzcan todo tipo de neoplasias. Y en aquellos pacientes que tienen un cáncer de colon también está indicado el ejercicio. Así que el ejercicio no es para que yo baje calorías, el ejercicio no es para que yo solamente adelgace. El ejercicio es una terapia, señores. Por favor, no digan que nunca nadie les mencionó, se lo estoy mencionando yo. No, ahí están viendo, miren, el sedentarismo, por lo tanto, pues favorece lo que es la aparición del cáncer de colon, la obesidad por la resistencia a la insulina, que ya toqué el punto, y el ejercicio en realidad es una terapia, más que un efecto protector que se está cambiando, ¿no? En los últimos ya 5 años, lo que yo les estoy mencionando ya está introduciéndose ya en las cátedras universitarias. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Probablemente el próximo mes ya cambie yo esta clase. Lógicamente el consumir alcohol pues no es nada sano, no es nada indispensable, no tiene ningún aminoácido esencial, te pela todo lo que es la piel de los intestinos, entonces favorece el cambio intracelular, claro. Fumar, ni qué hablar, ¿no? Hay otros factores, por ejemplo, la ingesta de café, 250 mililitros de café, menciona de que tiene mucho antioxidante que evitaría, pues protegería hasta cierto modo de lo que es la predisposición al cáncer de colon, sí también se ha visto, ¿no? Hay estudios que mencionan que los AINES y la aspirina, dando en dosis de 100 miligramos por 1 o 2 años, podría haber un efecto protector en aquellos que tienen predisposición a presentar algún tipo de pólipos. El problema, pues, es que estos fármacos son gastroesivos y producen daño también a nivel intestinal. Sin embargo, son fármacos, pues, prometedores que habría que ver cuál es la mínima dosis que puede causar beneficio y a la vez menos riesgo. Dentro de los factores genéticos, el que más tiene importancia es el cáncer de colon rectal, no poliposis hereditario, síndrome de Lynch, el que está relacionado con lo que es el cáncer de colon y otros aparatos, por ejemplo el páncreas, ¿no? Esto se ha visto que es muy presente en lo que es Argentina, ¿no? Es uno de los países que más estudia, tiene institutos genéticos en aquellos pacientes que tienen cáncer de colon, se hacen
un barrido genético para ver si está relacionado también con otro tipo de neoplasias como es el Lynch, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, miren, no, si ya no tienen periodos de que sí, señores, va a nacer un cáncer, sí va a nacer un cáncer de colon. Ahora, ¿cómo es que nace el cáncer de colon? Hay varias vías. Lo que siempre se había estudiado es la vía supresora, que está relacionada con los cánceres esporádicos en primera generación, que nunca antes nadie en la familia lo había tenido, y la vía mutadora, que está muy relacionada con los que son los cánceres hereditarios, ¿no? Hace poco, de los años 2000, ya se viene propugnando lo que es la vía cerrada. Se les dice cerrada porque se presentan pues lesiones polipoideas en un inicio que tienen el borde de un cepillo. Está muy relacionado con la metilación de la silacitosina guanina, que lo malo no es que haya metilación, señores, lo malo es que se produzca en un exceso, una hipermetilación, ¿no? Y esto está muy relacionado, por ejemplo, con la migración proximal, con la presencia de cáncer en la parte derecha. Esto para recordarles, miren, acá hay un epitelio normal, entre este y esto hay un foco de criptas aberrantes. A partir del foco de criptas aberrantes empiezan a producirse los cambios, ¿no? Celulares, se va a producir adenomas, se va a producir con displasia leve, moderada, severa, llega a lo que es carcinoma y finalmente metástasis. Esto se da en un lapso entre 5 y 10 años, estiman los estudios. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes ya ven un paciente con una masa tumoral dolorosa con obstrucción, ese paciente mínimo pues tiene 10 años, ¿no? Esta diapositiva es algo que yo siempre suelo preguntar, enfocarme en esto de acá, que es la parte más importante para ustedes, ¿no? De los neoplásicos, a mí lógicamente me va a importar la presencia de adenomas, y los adenomas me importan dos cosas, el tipo histológico y el tamaño. A mayor tamaño, mayor tipo de displasia, miren, casi 50%. Y en la histología, si la presencia es túbulo-vellosa, siendo que son los menos frecuentes, pero suelen haber, miren, hasta casi 50% de malignidad, ¿no? Los tubulares son los más frecuentes, pero son los que pueden hacer menos malignidad, y los vellosos están de manera intermedia. Ahora, en el tipo histológico, lo que más va a predominar es el adenocarcinoma, al margen de otros en menor proporción, carcinoides, linfomas metastásicos, ¿no? Que generalmente son los... Ahora, una vez que yo tengo diagnosticado el cáncer de colon, lo que me importa es saber si está solamente en colon o ya viajó a otros lados. Es decir, si hizo migración, es decir, si hizo metástasis. Entonces, miren lo importante de esta lámina, donde a ustedes más que les gusta viajar las células del cáncer de colon, es al hígado, le va a seguir el pulmón, le va a seguir el hueso y cerebro. Por lo tanto, cuando yo haga este viaje para el TNM, lo que voy a solicitar es una tomografía cerebral, torácica y abdomen completo, ¿no? Básicamente para ver si en estos lados está presente la metástasis. Como les mencioné, el cáncer de colon temprano, como lo deben haber visto en cáncer gástrico temprano, básicamente no da ningún síntoma, ¿no? Es aquel que ustedes diagnostican en el momento de que hagan el screening en un paciente mayor a 50 años. No absolutamente ningún síntoma. El problema es cuando llega da el cuadro clínico florido, da obstrucción, da baja de peso, o da una masa tumoral dolorosa que no se puede mover, da anemia, ese cáncer ya está completamente avanzado. Y miren dónde le gusta estar, siempre en la parte derecha y en menor proporción. Perdón, en la parte izquierda es donde más le gusta estar, y en menor proporción en la parte derecha, que esto ya en los últimos 10 años se está viendo que está cambiando, ¿no? Recuerden a la migración proximal que hemos mencionado. ¿Cómo llego al diagnóstico? Tengo que llegar al diagnóstico, tengo que sacar una muestra de biopsia. Lo bueno, bonito y barato que tienen todos los hospitales, señores, es la colonoscopia completa. Me permite a través de una cámara ver en qué parte del colon está localizado, si es friable, o sea, si sangra o no sangra, si está a toda la luz o solamente de manera parcial, si solamente está en un segmento, está en otro o en otro segmento también del colon, y lógicamente lo más importante, me permite tomar biopsias. Si yo no pudiera tomar biopsias porque hay una estenosis, porque hay una obstrucción, lo que tengo que hacer es pedirle ayuda al cirujano para que le haga una laparotomía exploratoria, ¿no? Y sacar una biopsia en puño. Y así poder llegar al tipo histológico, que es muy importante para los oncólogos porque no es la misma terapia adyuvante que ellos le dan a todos los pacientes con cáncer de colon, porque no todos tienen el mismo tipo histológico.
¿Cómo llego yo a estadiar? A través del sistema TNM, T de tumor, N de ganglios, N de metástasis. Y ustedes están viendo acá, miren, si coges mucosa o submucosa y no hay ningún tipo de ganglio, es temprano, mientras que si ya coge cualquier capa de la pared del colon, ¿no? Puede ser mucosa, submucosa, muscular mucosa serosa, puede ir a cualquier cadena ganglionar, puede ir a hígado, puede ir a sitios lejanos que no sean hígado, está avanzado. ¿Y esto por qué me importa? Porque me puede decir cuánto es la supervivencia a 5 años, ¿no? Miren, en estadios clínicos tempranos es bastante elevado, pasa el 50% en el estadio 1 y en el estadio 2A, mientras que en el estadio 4, miren, es solamente el 5%. De ahí viene la diferencia, ¿no? Aquellos pacientes que están en estadio temprano van a tener un tratamiento curativo, ¿no? Le pueden dar una resección con terapia adyuvante, y eso en realidad es una noticia para el paciente. Lo que cambia es aquellos pacientes que ya no le puedo dar yo un tratamiento curativo, sino tengo que darle un tratamiento paliativo. Incluso muchos no son tributarios de tratamiento paliativo o de terapia adyuvante. Hay un estudio que se está haciendo a nivel multicéntrico de varios países, en el cual se está tratando de ayudar a estos pacientes que tienen estadio clínico 4 avanzado metastásico, aquellos pacientes que tengan cáncer de colon o tienen una o tres metástasis a hígado. Lo que se hace es operar en un solo tiempo las metástasis, la resección, la metasectomía de los tumores en el hígado y lo que es la resección del cáncer de colon previa terapia adyuvante. Hay bastante morbimortalidad, sí, ha mejorado la supervivencia discretamente, ha subido un 5 o un 7%. Lógicamente este estudio tiene pocos participantes, dado que no, lógicamente no todos los que están en estadio 4 metastásico van a entrar, ¿no? ¿Continúa el estudio abierto? Sí, ¿no? En realidad porque quieren estudiar si llevando el tratamiento quirúrgico con la terapia adyuvante van mejor estos pacientes. Bueno, esperemos que todo sea por la ciencia y que todo pues vaya mejor para estos pacientes. Este cuadro básicamente es para recalcarles la parte última, señores. A mí lo que me importa en aquellos pacientes que ya le hice resección, ¿no? Sea por endoscopía o sea por cirugía, tengo que hacerle una vigilancia estrecha a mis pacientes, ¿no? Primero le haré una colonoscopia al año y luego le haré una colonoscopia a los 4 años. Y al 4.º año yo me hago una pregunta. ¿Tengo lesiones que ameritan seguir vigilancia como los túbulos vellosos? Entonces, si digo que sí, esta vigilancia tendrá que ser más estrecha. Tengo que tener 2 colonoscopias negativas para yo poder decir, se termina la vigilancia y paso a mi paciente al cribado poblacional, es decir, cada 10 años. Si después del 4.º año, al preguntarme, ¿tiene lesiones que requieran vigilancia? Encuentro que no. La vigilancia lo voy a espaciar, la colonoscopia cada 5 años, y después de tener una segunda negativa en la cual no hay ningún tipo de lesión, podré decir yo que pongo fin a la vigilancia y le haré la colonoscopia cada 10 años, ¿no? Y lógicamente en aquellos pacientes que tengan más de 80 años o que tengan 75 con comorbilidad, y también se para el screening, la vigilancia endoscópica, ¿no? Recuerden que el cáncer de colon es uno de los más prevalentes, no solamente en Perú, sino también a nivel mundial. Los factores de riesgo ya lo hemos visto. Ahora está tomando mucho furor, por decirlo de alguna manera, el contar con una microbiota saludable, el contar con una alimentación sana. Recuerden que los alimentos también, al ser sanos, son medicina para nuestro organismo, y que eso es algo que tenemos que seguir impulsando. Las lesiones neoplásicas, los adenomas van a estar dependientes de, como les decía, el tipo histológico y el tamaño, ¿no? Mayor tamaño, mayor posibilidad que haya algún tipo de neoplasia intramucosa. Lo bueno, bonito y barato que nos va a ayudar siempre en este diagnóstico es la colonoscopía.
el estadiaje TNM me va a decir qué tipo de tratamiento va a recibir mi paciente y la vigilancia por resección quirúrgica es fundamental. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Doctor, una pregunta. Sí, ¿Sí me escucha? sí, claro y fuerte. ¿Qué otras alternativas tenemos aparte de la colonoscopia? Lo que usted quiere para diagnosticar el cáncer de colon es que usted pueda tomar biopsia y que usted pueda verlo, porque si no son sospechas. Y lo puede ver también a través de una tomografía, ¿no? Pero el objetivo siempre es que usted haga una colonoscopía, sacar muestra, ver dónde está. Si no se puede a través de una tomografía, usted lo va a determinar más o menos dónde está alterado y eso lo presenta usted al cirujano y a través de la laparoscopía o laparotomía diagnóstica va a tomar una biopsia en cuña. Esa es la otra opción. La otra opción que no es lo mismo es la colonoscopia virtual, ¿no? La colonoscopia virtual, que lógicamente es con radiación a través de tomografía en un colon limpio. El problema es que no podemos obtener biopsia. Nos va a decir dónde está la neoplasia, cuál es la forma, si hay en otra parte del colon. Sí, muy bien, perfecto. Pero no puedo tomar biopsia y nuevamente tendría pues que recurrir a una colonoscopia de que el paciente en sí es que no desea hacerse o recurrir al cirujano. Esa es la otra opción. ¿Los marcadores serológicos sirven, doctora? No, el marcador serológico, ¿qué es esto? Los marcadores serológicos son más que todo para seguimiento de enfermedad. Ningún marcador tumoral es diagnóstico, absolutamente ninguno. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Buenas noches. Diga. Doctora, a un paciente que tenga un cáncer diagnosticado de grado 3B o 3C, ¿cuál sería el procedimiento más adecuado? ¿Sería qué tipo de cirugía? ¿Hay un tipo de cirugía en especial? No, en realidad lo que siempre se prefiere es que el oncólogo siempre da una terapia adyuvante, esperando pues de que haya una buena respuesta del tumor, disminución del tamaño y de ahí plantear nuevamente, hacer un nuevo estadiaje y ver si el paciente en realidad es nuevamente tributario o de tratamiento, en este caso curativo o de tratamiento paliativo, ¿no? Porque muchos pacientes no responden. Doctora, que todavía no sea metastásico, no lo ¿Perdón? respondería. O sea, ¿Perdón? que todavía no sean de tipo metastásico, ¿no sería alguna Claro, porque tributaria ya la cirugía? respuesta, no, ya la respuesta ya, cuando es metastásico, señores, o no responde al tratamiento que le instaura el oncólogo, es bastante difícil que tenga un chance curativo, ¿no? Las medidas que se van a dar básicamente es para mejorar la calidad de vida. Ok. Pero como les decía, el cáncer de colon es la manifestación final de algo que hemos hecho mal en todo nuestro tiempo de vida, ¿no? Entonces ahora lo que se está recalcando es la nutrición, la microbiota. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tratar de enseñar en todos sus pacientes, ¿no? Mientras sean médicos generales, mientras sean médicos internistas. Y ustedes mismos, ¿no? Eso es lo que va a evitar que ustedes lleguen a un cáncer de colon, como les decía. Desde que están los alimentos procesados, todo tipo de alimentos procesados que tienen pocos años, 70, 80 años, no tienen más. Ustedes van a ver, busquen las estadísticas de cáncer y van a ver, empieza la ingestión de lo que son todo lo que son alimentos procesados y mágicamente todo lo que son las curvas de las neoplasias van avanzando, se van incrementando. ¿No? Todo alimento procesado, por favor, no sirve. Cocínense ustedes mismos, no coman Kentucky, no coman McDonald's, no tomen edulcorantes, no tomen azúcar. Ustedes son jóvenes, no llegan a 30 años. Así que se pueden desacostumbrar fácilmente de lo que son estas comidas procesadas, ¿no?
Cuando lleguen a 50 probablemente ya no tengan ningún tipo de células neoplásicas si ustedes se alimentan sano. Los alimentos sanos son medicina. Somos lo que comemos. Traten de comer cosas orgánicas, ¿no? Porque lamentablemente después hay tanto pesticida que eso también nos afecta, nos produce cambios celulares, ¿no? Todos los pesticidas en el afán de que salgan los mejores alimentos, las mejores verduras, todo, estamos ingiriendo eso, ¿no? Por eso es que se prefiere ahora lo orgánico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctora, una última pregunta. ¿La terapia inmunomoduladora ha tenido mayor efecto? Porque según tenía entendido, tenía buenos resultados, mejor que las quimioterapias, ¿no? Pero no sé actualmente cómo se encuentra en cuanto a los cánceres de colon. Lo que hasta donde tengo entendido, los oncólogos usan muy poco terapia, usan otro tipo de terapias. Tienen buena respuesta en muy pocos pacientes realmente. Terminan mal los pacientes cuando que los llevan a quimioterapia, radioterapia, ¿no? Es un tratamiento que en el afán de disminuir la proliferación de las células neoplásicas también causan daño en el estado general, ¿no? Se les cae el pelo, no tienen fuerza, disminuyen la masa muscular. Por eso, para evitar eso, chicos, nutrición, ¿no? La nutrición de antes de nuestros abuelos. Cuidar la granja que tenemos adentro, que es la microbiota, que es lo que antes conocíamos como flora intestinal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, ¿no? Pasamos ya a la última parte, esto ha cambiado bastante desde el año 2020. Ahora se postula que dependiendo de si hay solamente inflamación o si hay infección, el tratamiento va a cambiar, ¿no? También ahora lo que postulan es de haber abscesos, pueden entrar a una etapa intermedia previa a la cirugía con lo que es la radiología intervencionista, ¿no? Drenaje a través de radiología intervencionista. ¿Hay factores de riesgo? Sí. Que el paciente, todo lo que uno aumente la presión intraabdominal, como ser obeso, como ser estreñido, va a predisponer a que uno tenga algún tipo de saco diverticular. Lógicamente, si como poca fibra, si fumo, si soy obeso, que ya lo mencioné, y si soy anciano porque las paredes son más laxas, también tendré más riesgo. Esto es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, antes siempre se decía de, pues, la diverticulosis es todo, a todo lo que yo puedo entrar y de manera, a través de un screening, diagnosticarlo y no va a tener ningún tipo de síntoma. Ahora lo que mencionan es que hay una etapa intermedia que suele confundirse con lo que es el intestino irritable, que es muy parecido en su clínica, que es la enfermedad diverticular no complicada sintomática, ¿no? Básicamente estos pacientes tienen dolor abdominal localizado en fosa ilíaca izquierda en la mayoría de los casos, que no suele aliviarse a diferencia de lo que es el intestino irritable con la eliminación de gases. ¿Se puede complicar esta enfermedad? Claro. ¿Cómo se va a complicar? Con la presencia de hemorragia, peritonitis, abscesos y la infección de estos divertículos, ¿no? Esto es lo que antes se decía, que cuando los vasos rectos atravesaban la pared, formaban unos pseudodivertículos, ¿no? Con los movimientos de segmentación, estos se incrementaban y se hacían más grandes, pero esto ha cambiado. Ahora, desde el 2020 postulan una fisiopatología cada una distinta y básicamente enfocándose en lo que es la disbiosis. Por eso les digo que la microbiota intestinal está cobrando cada vez más tiempo. Y no solamente a nivel de intestino hay flora, ¿no? Hay a nivel de pulmón, a nivel dérmico, a nivel del tracto urogenital, a nivel vaginal. Por eso le digo que todo lo que es el microbioma está revolucionando desde entre unos 5 o 10 años, está tomando mayor fuerza y se está viendo que va a ser el camino a direccionar para evitar muchas patologías.
Entonces, ¿qué es lo que postula? Miren, en lo que es la diverticulosis, ya mencionamos que hay por diversos factores que sea, pues, sea un paciente más de 50 años, que no se alimente de manera adecuada, que no coma mucha fibra, va a haber un aumento de presión intraabdominal porque suelen ser estreñidos y se producen los divertículos. Cuando hay una enfermedad diverticular no complicada sintomática, acá ya empieza a producirse un cambio de una alteración a nivel de la flora intestinal, a nivel del colon, va a empezar a producirse lo que es disbiosis y va a haber una disminución en el umbral del olor de los plexos que lo rodean y estos pacientes pues lógicamente se van a adicionar el síntoma de el dolor. En una diverticulitis, ¿qué pasa? Esta disbiosis ya aumentó porque hay la presencia de un divertículo que tapa el orificio diverticular, mayor disbiosis, mayor cambio a nivel de los neurotransmisores que afectan estos plexos que están en la vecindad, por lo tanto mayor dolor. ¿Qué pasa en el sangrado? Se dice que hay una proliferación anormal en lo que es las paredes de los divertículos que finalmente llegan ahora a dar sobre la superficie y sangre. Como han visto, es muy distinto al anterior que hemos mencionado. Generalmente suelen ser asintomáticos, a mayor edad, mayor predisposición, porque ya pues todos los tejidos se van haciendo laxos, mientras ustedes sean jóvenes, pues no van a tener ningún tipo de síntoma o presencia de divertículo. Hay más predisposición discretamente en las mujeres porque tendemos a subir más de peso, sí, pero ahora se han dado cuenta pues que la obesidad no respeta a nadie y en realidad cada vez hay más obesos, incluso niños obesos, ¿no? La resistencia a la insulina está de moda, señores, así que a cuidarnos de eso. ¿Dónde le gusta estar a la enfermedad diverticular? Siempre en la parte izquierda, sigmoides y descendentes, donde más le gusta, al margen de lo que puede estar en todo el colon, ¿no? Pero siempre va a estar más en la parte izquierda y la clínica va a estar relacionado precisamente con lo que pueda irse manifestando. Si no tiene síntomas, será solamente divertículos. Si, por ejemplo, hay sangrado, hay un vasito que haya dado hacia la pared de ese divertículo, ustedes lo que van a ver es hematoquesia. Si hay un absceso, van a tener a un paciente que tiene una tumoración, que tiene fiebre. Si tiene una fístula, les va a decir que está orinando caca muchas veces, ¿no? O si se ha perforado, va a tener un abdomen entable. Eso va a depender de cuán complicado esté o qué tipo de complicación tenga. Si yo sospecho que tengo una diverticulitis, una complicación diverticular, lógicamente para diagnosticar en estos pacientes yo no voy a usar la colonoscopía, porque esa colonoscopía al echar aire y agua puedo perforar, puedo hacer una microperforación porque es un tejido muy friable. Entonces, en estos casos, lo que siempre solicitamos es una tomografía abdominal contrastada, ¿no? Me va a decir exactamente dónde está localizado los divertículos. Si la paciente les dice que orina caca, pues harán una cistografía, ¿no? Y lógicamente, pues lo de base, ¿no? Un hemograma, un perfil hepático para ver cómo está el estado nutricional también del paciente. Esto es algo nuevo que los italianos lo han creado a partir del año 2000, en el cual ellos manifiestan que si estos pacientes tienen más de 15 divertículos, la predisposición a que ellos hagan complicación, sea hemorragia, sea perforación, sea absceso, sea diverticulitis aguda, va a ser mayor. Así que ahora tenemos que contar cuántos divertículos tienen. De presentar algún tipo de complicación, los cirujanos cuando ustedes roten le van a indicar un montón de clasificaciones. La más sencilla es la clasificación de Hinch, ¿no? En el Hinch tipo 1, que es la enfermedad, generalmente la enfermedad diverticular no complicada, sintomática, va a ser esta, ¿no? En la cual probablemente hay un absceso que sea menos de 3 centímetros. Hinch 2 ya hay un absceso mucho más grande. En Hinch ya se perforó y acá ya hizo la peritonitis, ¿no? Una de las clasificaciones más sencillas, como les digo, y los cirujanos tienen varias. Esto es lo que ha cambiado, básicamente también lo dividen en una diverticulitis aguda complicada y no complicada, ¿no? En base a si son inmunocompetentes y no tienen ningún tipo de comorbilidad. Lo dividen en bajo riesgo y en alto riesgo. Bajo riesgo será aquellos que tienen un componente inflamatorio, es decir, que no tienen fiebre, no tienen leucocitosis, y en el alto riesgo va a haber leucocitosis, va a haber parámetros que me indican que hay infección, como la PCR elevada y la fiebre. Si estoy dentro de los pacientes que tienen bajo riesgo,
Puedo dar a mi paciente, seguirlos de manera ambulatoria y le puedo dar un tipo de antiinflamatorio de la mucosa del colon como los aminosalicilatos. Estos pacientes suelen mejorar en 2 a 4 días y luego ya puedo ir progresando la dieta y finalmente darle de alta. En cambio, en aquellos pacientes que ya yo sospecho de una infección, tengo que hospitalizarlos, tengo que darles antibióticos y tengo que valorar si ese paciente va o no a cirugía. ¿Qué es lo que también menciona la guía, esta guía americana? Que para evitar los cuadros de complicación diverticular, lo que yo puedo dar es rifaximina, ¿no? Puedo dar 1200 miligramos durante 7 días, los primeros 7 días de cada mes por 12 meses o 2 años, ¿no? Y se ha visto que disminuye más del 50% el riesgo de presentar algún tipo de complicación. Siempre viene el problema después de que si podemos o no hacerlo. Lo puedo hacer, sí, pero que el paciente lo pueda adquirir, ¿no? Cada pastilla de rifaximina pues está más o menos 4,50 soles, ¿no? Y viene de 200 miligramos. Imagínense, para llegar a la dosis completa por 7 días es bastante caro, ¿no? Como le digo, siempre mejora más con la alimentación. La diverticulitis aguda complicada, básicamente tocan lo que son abscesos y la peritonitis, ya que hay algo importante, ¿no? En aquellos abscesos que tienen menos de 3 centímetros, que no hay sepsis, que es inmunocompetente y que no tiene comorbilidad, antibiótico, líquidos claros y debe resolver. Pero en aquellos pacientes que tienen más de 3 centímetros, no va a mejorar y necesita ser drenado. Y lo interesante viene acá. Lo que postula es dar un drenaje a través de radiología intervencionista, un drenaje percutáneo, para que en un mejor estado del paciente pueda llegar a una cirugía electiva. En un paciente que tiene una peritonitis fecal, lógicamente hay que hospitalizarlo, darle antibióticos. Si mi paciente está inestable, haré una cirugía de emergencia y si está estable, podré ver qué tipo de cirugía voy a hacer, si voy a resecar, si voy a hacer hilostomía o no. ¿Se ha visto que está asociado con cáncer de colon? Sí. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad diverticular complicada, miren, hasta un 11% está relacionado con cáncer de colon. Por eso, ¿qué tengo que hacer con estos pacientes? Dar tratamiento antibiótico y después de 4 o 8 semanas de tratamiento, plantearnos una colonoscopía de vigilancia previa a una tomografía, ¿no? Nunca se olviden, las complicaciones diverticulares siempre están asociadas con lo que es el cáncer de colon. Hola, ¿debo yo resecar esa parte del segmento de colon que tanto le fastidia a mi paciente? Antes se decía que sí, después de 2 eventos de complicación diverticular, estos pacientes pasaban a cirugía para resecar el segmento afectado. Ahora lo que se prefiere es tomar una decisión de manera conjunta con el paciente, tratar de preservar el órgano afectado, en este caso el colon, porque es mejor para tener todas las funciones estables, ¿no? Y también teniendo en cuenta la edad del paciente, ¿no? Antes era decisión básicamente en base al número de complicaciones y la decisión médica. Ahora hay una decisión conjunta con el paciente. Recuerden que la diverticulosis es multifactorial, ya la hemos visto, puede ser por proliferación anómala de vasos, por una disbiosis, por alteraciones en el colágeno, todo lo que hemos visto en la fisiopatología. La mayoría suelen ser asintomáticos y muchas veces lo suelen diagnosticar en aquellos pacientes que ya están con una complicación. El diagnóstico, básicamente, si ustedes están sospechando una complicación a través de una tomografía, caso contrario, son hechos de manera incidental a través de una colonoscopía. Recuerden que somos lo que comemos, aumentar el consumo de fibra, menos alimentos procesados, no edulcorantes, no azúcar, ¿no? Eso va a ayudar bastante a los pacientes. En aquellos pacientes que tienen una complicación, se ha visto que casi un 11% está asociado con cáncer de colon, así que deben vigilar. Si ustedes desean revisar esta guía, está acá, es el primero que estamos viendo, ahí está contemplado todo lo que hemos hecho en la clase. ¿Tienen alguna pregunta, señores? A ver. Digan presente, a ver, el señor Albeniz.
No está. El señor Becerra, Presente, doctora. la señorita Cristina, Presente, doctora. el señor Bautista, Presente, doctora. Buenas noches. hola, el señor Bailón, no está. El señor Cabezas, Presente, doctora. hola, la señorita Cárdenas, Menciona que sí está, doctora, la compañera Cárdenas en el chat. ya, la señorita Carazas, Buenas noches, doctora, presente. hola, la señorita Vaca, Presente, doctora, buenas noches.